Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos nuevamente a su estudio de hermenéutica. Queremos agradecerle a nuestro Dios porque una vez más nos ha guardado durante estos días y a Dios gracias podemos seguir contemplando las bendiciones de nuestro Dios y agradeciéndole por todo lo que Él hace por nosotros. Pues vamos a entrar directamente a nuestro estudio de esta hora. Ya saben ustedes que estamos estudiando hermenéutica, el libro llamado Cómo estudiar e interpretar la Biblia, y hemos básicamente explicado la importancia de esta materia, tanto para la salud de la iglesia como para el crecimiento personal. Y estamos en la lección que se habla acerca de las reglas prácticas para la interpretación bíblica. Hemos visto ya dos reglas muy importantes. Vimos la primera, que debemos aprender a leer la Biblia como literatura, donde se hacía énfasis en la importancia de entender que tanto la Biblia como otros libros históricos, otros libros de poesía o de cuentos, pues tienen las mismas implicaciones de lectura que cuando debemos leer las Escrituras. Tiene comas, tiene puntos, a veces hay narrativas, en otras ocasiones hay poesía. Debemos entender las comas, los puntos y todo lo que implica cualquier otro tipo de lectura. También debemos aprender a leer la Biblia existencialmente. Esto es una regla importante debido a que pues, la mayoría del Antiguo Testamento y también del Nuevo contiene muchas historias con tramas, con personajes que la Biblia, ¿verdad?, encierra en sus historias, y debemos aprender a ver qué es lo que está sucediendo. Si nos metemos en la historia, si visualizamos los personajes y cómo pudieron haber reaccionado, lo más probable es que tendremos un estudio muy enriquecido de la Biblia. Y bien, hoy vamos a llegar a la tercera regla hermenéutica y vamos a aprender solamente una regla y se llama lo histórico y lo didáctico. Vamos a ver cómo interpretar las narrativas o las prosas en el Antiguo Testamento. Sabrán ustedes que la mayoría del grueso del Antiguo Testamento está escrito en historias, ¿verdad?, en narrativas, y por eso es muy importante que entendamos cómo vamos a interpretar ese tipo de literatura, porque más de una ocasión vamos a estar leyendo estas narrativas. Así que vamos a empezar, hermanos, entonces, considerando esta tercera regla. Espero que vayas haciendo tus anotaciones. Mientras vayamos avanzando, vamos a ir acumulando algunas reglas hermenéuticas que nos servirán para el estudio personal y también de grupo de la palabra de nuestro Dios. Pero quiero que hagamos una breve oración en este momento para que sea el Señor, sea su Espíritu Santo que nos ayude a entender este tema. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites a mis hermanos y a mí poder profundizar, Señor, en este estudio de esta hora, de esta noche. Te pido por favor que nos ayudes a clarificar y que podamos memorizar, Señor, lo que hoy tú nos quieres enseñar. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar diciendo en esta hora que las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. La palabra didáctico es una palabra que viene su raíz del griego, que quiere decir enseñar o instruir. La literatura didáctica, entonces, vamos a llamarle aquella que enseña o que instruye. Recordarán ustedes que cuando estudiamos el libro de los Salmos, se nos enseñaba ahí que hay salmos que tenían precisamente esta connotación o este propósito. Son salmos didácticos que fueron escritos con el propósito de instruir a las personas en el templo, a los jóvenes, y entonces eso nos ayuda a entender cuál era el propósito primario de aquellos salmos. De la misma manera sucede entonces con las narrativas. Esto lo vamos a tratar de entender hoy. Bien, los reformadores enseñaban esto. Los evangelios registran lo que Jesús hizo y las epístolas interpretan su significado. Voy a poner solo un ejemplo. En los evangelios vemos cómo se cuenta, ¿verdad?, la pasión de nuestro Señor, sobre todo esa última semana que está allá en Jerusalén, cómo
es llevado a la cruz y previo a ello pues es maltratado, pasa con una serie de personajes políticos hasta que pues ellos determinan que Jesús debe ser crucificado y cómo se dio la resurrección. Es como una narrativa. Ya en las cartas vamos a ver cómo se interpretó teológicamente eso. El apóstol Pablo habla de la cruz, ¿verdad? Como centro de la fe, como símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces los evangelios registran lo que Jesús hizo y también registran sus enseñanzas, pero es por medio de las epístolas o de las cartas que vamos a ver qué temas continúan, cómo se entendió, cómo lo entendió esa primera generación que tuvo el privilegio de ser enseñado, por lo menos muy cerquita, cuando vivió nuestro Señor Jesús. Entonces la tarea de los apóstoles fue enseñar e interpretar la mente de Cristo para su rebaño. Hay que entender también esto, ya que muchas cartas o muchas partes del Nuevo Testamento fueron escritos por algunos problemas que se estaban viviendo en esas jóvenes iglesias. En ese sentido, las cartas son un tanto pastorales o apologéticas para defender cuando había alguna enseñanza equivocada o para corregir algún error. Pues el único propósito que tenían las iglesias fueron ya ir normando o ir poniendo fundamentos que iban a definir a las iglesias que iban a venir posteriormente. Pero es bueno entender que Jesús nunca escribió ningún manual de conducta. De hecho, Jesús no escribió ningún documento, ningún ensayo. Fueron sus discípulos quienes fueron redactando, quienes fueron coleccionando los dichos de Jesús hasta que pues llegaron a formar parte de los evangelios, cuando los 4 evangelistas pues escriben su propia versión de su evangelio, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero pues, es muy interesante que Jesús no haya escrito una lista de cosas que deberíamos hacer. Ahora, dice, las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. Y ahorita vamos a explicar un poquito más por qué. Dice, hay una pregunta, ¿por qué es peligroso simplemente tratar de modelar nuestras vidas precisamente de acuerdo con el ejemplo de Jesús? Y ahorita vamos a explicar eso. Podemos tener varias clases de problemas si intentamos tratar de hacer todo lo que Jesús hizo. Vamos a ver que eso no es posible, por eso la importancia de las cartas, porque ya de manera categórica, de manera más explicada, se nos dice cómo debemos vivir la vida cristiana. Por supuesto, las enseñanzas de Jesús son muy importantes, pero debemos tener cuidado. Hay una frase que se decía comúnmente, que bueno, esta frase viene de Estados Unidos: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Hasta una película se ha hecho y hay todo un libro, ¿verdad? Es un libro muy interesante. Es la historia de un pastor que está escribiendo un sermón en Primera de Pedro, donde él encuentra este texto que dice que Jesús vino y dejó pisadas o dejó sus pasos para que nosotros, bueno, sigamos su ejemplo, sigamos esas pisadas, ¿no? Y resulta que llega un indigente y ahí pasan muchos eventos en el templo, en aquel vecindario, y así se llama el libro, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Es una novela interesante, pero más bien dice el doctor Sproul que deberíamos decir, ¿qué dijo Jesús que deberíamos hacer? Porque esta pregunta puede tener algunas complicaciones, debido en primer lugar que nuestros deberes como hijos de Dios, obedientes, no son los mismos que la misión de Jesús. Hay una gran diferencia. Tratar de cumplir todo lo que Jesús hizo no sería una interpretación correcta. Por ejemplo, dice el hermano Sproul, yo no fui enviado al mundo para salvar a los hombres de sus pecados. Jesús sí. Jamás podré hablar con una absoluta autoridad de cualquier tema como Él lo hizo. Sería imposible, ¿verdad? No puedo ir a la iglesia con un látigo y echar a los laicos corruptos. Yo no soy, dice, no soy el Señor de la iglesia. Entonces, en este sentido, hermanos, pues no podemos tratar de hacer todo lo que Jesús hizo, porque hay muchas historias, ¿verdad?, de su vida, de lo que Él pidió, de lo que Él hizo, que pues sería simplemente para nosotros el día de hoy imposible poder cumplirlo.
El segundo problema que intentaría o surge de querer cumplir todo lo que Jesús hizo y que yo quisiera, yo pudiera o intentara vivir de acuerdo a lo que Él enseñó. Dice, Jesús vivió bajo un periodo diferente de la historia redentora del que vivo yo. A Él se le exigió cumplir todas las leyes del antiguo pacto, incluyendo las leyes de dieta y de ceremonia, cosa que ya en nuestra época todo eso ya fue abrogado. Lo más probable es que Jesús se haya circuncidado a los 8 días, cosa que el Nuevo Testamento nos dice que ya ese rito ya no funciona. Jesús dice, o bueno, la Biblia dice que debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Sí, esas reglas ceremoniales y esas dietas en las cuales Jesús vivió y cuando Él cumplió aquí en este mundo, pues ya para nosotros no es correcto porque abrogaríamos todo lo que Jesús ya vino a hacer. Por eso ya no en un sentido, ya no celebramos la Pascua como lo celebraban los judíos, ya no se sacrifica un cordero porque la Biblia dice que Jesucristo es nuestro cordero pascual. Intentar vivir de acuerdo a esa tradición judía o querer hacernos judaizantes, pues estaríamos echando por tierra la obra que Jesucristo vino a hacer. Como dice Hebreos, que Cristo murió una sola vez, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. Así que no podemos estar repitiendo eso. Y entonces ven todo lo que implica entonces el hacer una correcta interpretación. Un tercer problema es determinar lo que es permitido a lo que es obligatorio. Hay un ejemplo. El hecho de que Jesús no haya contraído matrimonio demuestra que el celibato es bueno. O sea, al Jesús no casarse está dando a entender que, pues en un sentido, el celibato es bueno. Pero su celibato no nos exige repudiar el matrimonio, como dejaron bien sentadas en las epístolas. Nunca se dio un mandato, ¿verdad? No porque, vamos a suponer que alguien dijera, quiero ser tan bíblico que quiero parecerme el 100% a Jesús y pues no me voy a casar porque Jesús no se casó. Eso sería interpretar equivocadamente las Escrituras, ya que en el Nuevo Testamento, en las cartas, vamos a ver donde Pablo está resolviendo problemas matrimoniales, donde está trabajando, ¿verdad? O está hablando acerca del matrimonio, que debe ser en santidad, que debe haber sumisión, dando a entender que pues el matrimonio es importante, ¿no? Entonces vuelvo a recordar, las epístolas son muy importantes para que hoy determinemos cómo se debe vivir. Bien, otro problema serio al tratar de derivar demasiadas inferencias, otro problema serio al tratar de derivar demasiadas inferencias de las narraciones. Ese es otro problema que puede surgir en los lectores de la Biblia. Leemos las grandes historias del Antiguo Testamento y hay una tendencia, sobre todo hay una tendencia moderna de querer sacar una enseñanza, sacar una aplicación moral de cada una de vamos a decir, de toda la trama y cómo se va desarrollando. Eso también tiene, pues, obviamente sus problemas. Un tercer problema es determinar lo que es permitido a lo que es obligatorio. Bueno, esto ya lo vimos. Dice así: la Biblia registra no solo las virtudes de los santos, sino también sus vicios. No debemos practicar las debilidades de David y las de Jacob. O sea, podría haber alguien que dice también que es muy bíblico y entonces se pone a investigar y hay algunos que son tan bíblicos que dicen, pues si a David se le permitió hacer esto, yo también lo quiero hacer porque quiero ser bíblico, ¿no? Porque aparece en la Biblia. Ya vemos que la Biblia fue escrita por hombres desde una perspectiva, obviamente también desde los hombres, pero el Nuevo Testamento nos enseña que fue el Espíritu Santo quien tomó, la verdad, la mente, el corazón de estos escritores para cuidar el producto final. Entonces ese sería un problema porque si tú te quisieras apegar demasiado a lo que dice el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hay acciones como Jacob, que fue el engañador, que tú tienes que decir, esto no se aplica a mi vida. Puedo imitar a David en su búsqueda de Dios, en su amor por Dios, en su entrega, en su pasión, porque él componía salmos y cantaba, pero pues no puedo
no puedo seguirlo a él porque él no es en un sentido mi modelo, por ejemplo, en su debilidad con Betsabé. O hay otro problema y es al extraer doctrinas. Tenemos que entender, hermanos, como vimos al principio, que muchas narrativas de la Biblia tienen un propósito didáctico. Es decir, el escritor está queriendo convencernos, está exponiendo un tema y quiere lograr, pues, discernir en los oyentes a que puedan buscar a Dios o a que puedan acercarse a Dios dependiendo del tema que ellos están tratando. También hay una tendencia muy fuerte de querer sacar mucha doctrina de esas narrativas y tenemos ahí un ejemplo que pone el doctor Sproul en Génesis capítulo 22, versículo 11 al 12. Le voy a dar lectura y tú, por favor, pues puedes ahí seguir con tu vista. O si gustas también puedes hacerlo de una manera audible. Dice la palabra de Dios, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, está subrayado ahí lo que vamos a meditar en este momento, que dice, pareciera ser que Dios no es omnisciente, porque dice de esta manera, porque ya conozco que temes a Dios. O sea que lo que parece que nos está diciendo esta narrativa es que como que si Dios no tuviera todo el conocimiento, porque Él está probando a este personaje. Y dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, es decir, Abraham ya tenía el sacrificio listo, iba a sacrificar a su hijo, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Dice el doctor Sproul que si lo entendiéramos literal o quisiéramos sacar una doctrina de Dios aquí, pues entonces diríamos que Dios no es omnisciente, que está allá en el cielo y está pidiendo reporte, ¿verdad?, a sus ángeles, cómo va el drama, porque Él no sabe qué va a pasar. Puede ser que Abraham no decida obedecer a Dios, o puede ser que sí. Bueno, nosotros sabemos por la lectura de otras partes de la Biblia que Dios todo lo sabe, pero pues aquí el escritor está poniendo desde nuestra perspectiva, desde este lenguaje antropomórfico que Dios se comunica y se da a conocer en categorías humanas. Hay en otras partes de la Biblia donde leemos que se arrepintió Dios, y eso no quiere decir que Dios sea voluble o que esté dominado por sus emociones o por sus pasiones, pero Dios, para que le entendamos, Él habla nuestro lenguaje, y entonces ese es el problema de sacar mucha doctrina también de las cuestiones o de los pasajes narrativos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si tú escuchas a cualquier predicador moderno, a veces se tiende a teologizar demasiado la narrativa o querer extraer doctrinas de ahí. Debemos tener cuidado al respecto. Hay otro problema que se llama el problema de el problema fenomenológico en la narración histórica. Voy a explicar esto a continuación porque probablemente para muchos esta palabra de fenomenología sea algo extraño o nunca lo habían escuchado. Bueno, la Biblia, como saben, hermanos, está escrita en lenguaje humano porque es el que entendemos. Vuelvo a repetir, no nos entenderíamos o sería muy difícil entender a Dios si Él no hablara nuestro lenguaje humano. Pero bueno, la Biblia, al ser un libro, pues también está, como dice ahí, tiene las limitaciones. Las limitaciones del lenguaje humano se aplican también a la Biblia. Nuestro lenguaje no es perfecto, pero es adecuado para transmitir el mensaje de Dios. Dios quiso hablarnos en este lenguaje. Vamos a ver por qué es un tanto limitado el lenguaje y por qué debemos considerar entonces la cuestión de la religión como fenómeno. Bueno, el lenguaje fenomenológico es aquel que describe las cosas tal y como aparecen a simple vista. Cuando los escritores de la Biblia describen el universo a su alrededor, lo hacen en términos de apariencias externas y no con miras a la precisión científica y tecnológica.
Aquí ocurren varias cosas. En primer lugar, ustedes sabrán que los que vivieron en la Biblia hace muchos años, pues no tenían el conocimiento que hoy hay de la ciencia. Entonces sería un error tomar los parámetros científicos del día de hoy y querer juzgar a los escritores de la Biblia. Ciertamente ellos desde su cosmovisión, desde su forma de entender, escribían las escrituras. Bueno, hay un salmo donde dice, hablando acerca del sol, que el sol sale, ¿verdad?, como un gigante para recorrer su camino. Y es en la perspectiva, ¿verdad?, antigua, pues ellos creían que era el sol que recorría la tierra. O puse ahí la imagen donde el sol se detuvo en Gabaón. Ellos así lo entendían, pues no podían dimensionarlo desde otro punto de vista. Hoy sabemos que realmente no es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra que gira alrededor del sol. Por sentido común ellos decían, se pone el sol o sale el sol, que son expresiones que aún todavía pues las utilizamos en un mundo bastante tecnologizado. Decimos ya salió el sol o ya se metió el sol y nos damos perfectamente a entender. Entonces esto tiene que ver un poco con el lenguaje de la fenomenología. Los escritores escribieron y hablaron cuestiones que ellos creían que así era, porque en ese momento era el conocimiento y la comprensión que ellos tenían de su entorno y lo plasmaron y lo narraron de esa manera. Entonces, si leemos las narraciones de la Biblia como si se tratase de libros de texto científicos, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas si queremos hacer que nuestras categorías científicas y modernas encajen con la escritura. O podemos tal vez en algún punto entrar en debate. Ya a través de la historia ha habido algunos debates. Por ejemplo, Galileo Galilei hacía pues algunas menciones, ¿verdad?, que al parecer contradecían a la Biblia, y pues los escolásticos y toda la gente de aquel tiempo quería pues linchar a este hombre, cuando realmente pues él lo que estaba haciendo es tomar un catalejo, tomar un telescopio y poder ver las estrellas y poder ver cómo estaba compuesto el cosmos, ¿no? ¿Quién tenía la razón? Pues él estaba en la razón. La Biblia no, podemos decir que no es un libro entonces científico. Ahora dice, muchos conflictos jamás surgirían si reconociéramos el carácter fenomenológico de las narraciones, porque también hay otros problemas que, así como problemas científicos se dan, ¿verdad?, por estos temas de la creación, también hay cuestiones psicológicas o antropológicas o bien sociológicas que a veces se debaten mucho, cuando lo que deberíamos entender es que debemos entender a la cultura, ¿verdad?, que escribió la Biblia. No tenían muchas herramientas todavía. Ellos estaban en una época donde pues la humanidad estaba en desarrollo, y escribieron partiendo pues de las categorías y de lo que ellos comprendían o de lo que ellos tenían a su alcance por sentido común. No quiere decir con esto que no haya cosas que apoyen la ciencia en la Biblia. Sin duda hay algunos temas que se pueden abordar muy bien desde la Biblia y desde la ciencia, pero no olvidar que la Biblia no es un libro científico, no es un mapa, no es historia, no es un manual de psicología, ¿verdad? No es un manual de sociología. La Biblia es un libro de fe, es un libro inspirado con el propósito de llevar a la humanidad a los pies de Cristo. Este es el objetivo de las Escrituras. Bien, hermanos, entonces pues vamos a ver si hago un pequeño resumen de lo que hoy vimos. Entonces, quiero recordar con ustedes las 3 reglas que llevamos hasta este momento. Ya hemos aprendido que debemos leer la Biblia como literatura, acercarnos a ellos y darle el tratamiento adecuado. Cuando es un salmo, debo aplicar las reglas para un salmo, para entender un salmo. Cuando estoy frente de un código moral, cuando estoy frente a un sermón o otro tipo de literatura. Debe leerse como cualquier otro libro. También la Biblia debe ser leída de manera existencial,
es decir, poniéndole vida, y de esa manera también vamos a sacar lecciones y vamos a hacer que la Biblia cobre sentido para nuestra cultura el día de hoy. Y lo último que acabamos de estudiar en esta hora es acerca de lo histórico y lo didáctico. Debemos entender que la mayoría de las narrativas de la Biblia fueron pensadas con el propósito de edificar o de instruir a una comunidad o a los lectores originales, y debemos evitar sacar muchas doctrinas, debemos evitar sacar muchas enseñanzas que probablemente no tengan referencia en otras partes de la Biblia. Esto es muy importante, hermanos, debido a que para que tengamos una doctrina y para que haya algo que sea normativo en la vida ética del cristiano, debe tener el consenso de todas las escrituras. Debe estar apoyado tanto por los salmos, por proverbios y por las cartas del Nuevo Testamento, para que podamos decir, esta es una doctrina bíblica. Y pues de esa manera vamos a poder navegar en medio de esta cultura que pues a cada rato está enseñando muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados en estos principios de hermenéutica. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a terminar aquí el día de hoy. Espero dentro de 8 días ver 2 reglas más. Vamos a tratar de ir un poco más rápido para que podamos tener todo este material a nuestro alcance. Que el Señor te bendiga, estudia tu Biblia, trata de aplicar estas reglas, y si te atoras en alguna parte, puedes contar con nosotros para que te podamos ayudar y que tu tiempo en la Escritura sea verdaderamente enriquecedor. Que el Señor te bendiga.